Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver solubilidad, precipitación y la constante de solubilidad KPS. Este es el primer video de varios dedicados a algunos amigos que me han escrito que tienen problemas con la materia de electroquímica. Y bueno, antes que nada vamos a ver las reglas de la solubilidad de algunos compuestos. Y estas son: la primera, son solubles todos los compuestos del grupo 1A y del ion amonio, al igual que todos los nitratos y la mayoría de los cloratos. La regla número 3 es que los halogenuros de todos los metales son normalmente solubles, excepto los de plata, los de plomo, los de cobre y los de mercurio. 4. Todos los sulfatos son solubles, menos los de calcio, los de estroncio, los de bario, los de plomo y los de plata. 5. La solubilidad de las sales orgánicas va de mayor a menor en este orden. Primero son los formiatos, que son los más solubles, luego vienen los acetatos, los piruvatos, lactatos, citratos, succinatos, fumaratos y finalmente los oxalatos. Todas las demás sales son muchísimo menos solubles. 6. La solubilidad disminuye al aumentar el peso molecular y la electronegatividad del metal del cual está formada la sal, al igual que la saturación de los electrones de valencia. De esta manera, entonces, los elementos que tienen saturación, que están pasando por una transición del suborbital D, son muchísimo menos solubles que aquellos que están pasando por una saturación del suborbital P. Y bueno, la insolubilidad de los compuestos sigue también las siguientes reglas. Son insolubles todos los hidróxidos metálicos, excepto los que pertenecen al grupo 1A. 8. Son insolubles todos los carbonatos, silicatos, germanatos, fosfatos, cromatos, excepto los del grupo 1 y los del amonio. 9. Son insolubles todos los sulfuros, fosfuros, carburos, excepto los que son de la familia 1A. Y la mayoría de las sales no binarias de calcio disminuyen su solubilidad al aumentar la temperatura. Recordemos que las sales no binarias son aquellas que se forman por grupos, como por ejemplo los sulfatos, los carbonatos, los cromatos. Y bueno, derivado de todo esto, existe algo que es la constante de solubilidad, que es la KPS. Esta constante de solubilidad es específica para cada compuesto. Existen tablas y tablas de ellas dependiendo de los compuestos. También varía esta constante de acuerdo a la temperatura. Pero bueno, entonces se puede consultar la constante de solubilidad en algunas páginas. Voy a presentar aquí también algunos datos dependiendo el problema que esté resolviendo. Y esto nos dice qué tan soluble es este compuesto en agua, obteniendo su molaridad tal cual. Y bueno, para calcular la KPS, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que tomar en cuenta que una sal está formada por un metal y un grupo o un no metal. Entonces, este metal puede estar presente en tal cantidad que es X, al igual que el grupo en una cantidad que es Y. Entonces, esto al disociarse va a generar X cantidad de metales más Y cantidad de grupos. Entonces, la KPS se calcula de manera similar a la constante de equilibrio, y entonces la KPS es igual a la concentración del metal en el agua, del ion metálico en el agua elevado a la potencia X por la concentración del grupo químico elevado a la potencia Y. Vamos a resolver algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Y bueno, dice: calcular la KPS para el carbonato de plata. La solubilidad del carbonato de plata en agua es de 116.047 micromoles por litro. Entonces, esta es la solubilidad de saturación. Hay que calcular entonces la KPS. Entonces, a esta solubilidad de saturación se le llama SS. Entonces, esta es la fórmula del carbonato de plata. El carbonato de plata se disocia en dos iones plata más el ion carbonato. Entonces, la KPS es igual a la concentración de plata iónica al cuadrado por la concentración de carbonato. Entonces, habíamos dicho que SS es la concentración de saturación. Entonces, la concentración de saturación va siendo esta, pero también va siendo exactamente la misma concentración de iones plata y la de iones carbonato. Entonces, la KPS es igual a la SS al cuadrado derivada de la plata multiplicado por la concentración del carbonato, es decir, al cuadrado por la lineal nos da una cúbica.
Entonces, sustituyendo, queda la KPS es igual a los 116.047 micromoles elevado al cubo. Y esto nos da una constante KPS de 1.56 por 10 a la menos 12. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice calcular la KPS para el carbonato de calcio. La solubilidad de carbonato de calcio en agua a 25 grados centígrados es de 1.3 miligramos en 100 mililitros. El peso molecular del carbonato de calcio es de 100.08 gramos sobre mol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta concentración a molar. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una regla de 3. Estos 1.3 miligramos sobre 100 mililitros, ya transformado en gramos, queda así, 0.013 gramos sobre 100 mililitros. Multiplicando por 10 ambos términos, entonces tenemos que voy a tener 13 miligramos en 1000 mililitros, y 1000 mililitros es un litro, es decir, voy a tener 13 miligramos en un litro, o 0.013 gramos por litro. Ahora hay que dividir entre el peso molecular para transformarlo a molar. Entonces dividimos estos 13 miligramos sobre litro entre el 100.08 gramos sobre mol. Y nos va a quedar esta concentración de 1.2 por 10 a la menos 4 moles por litro. Entonces la reacción de solubilidad viene dada por la fórmula carbonato de calcio nos da igual al ion carbonato más el ion calcio. Entonces la KPS es la concentración de calcio iónico por la concentración de carbonato, y esto es igual a la concentración de saturación del calcio por la concentración de saturación del carbonato. Esto es la concentración al cuadrado. Eso significa que entonces tenemos que elevar este 1.2 por 10 a la menos 4 al cuadrado, y esto nos da 1.68 por 10 a la menos 8. Esa es la KPS. Bueno, otra cosa es que hay que tener en cuenta que los óxidos metálicos en agua se tienden a convertir en hidróxidos. Esto hace que se modifique el pH. Entonces, aquí vemos un ejemplo. El óxido de calcio con agua se convierte en hidróxido de calcio. Esto es lo que llaman cal viva, y esto es lo que llaman cal hidra o cal apagada. Pero esta reacción, aunque ya se conocía desde hace mucho tiempo, es muy común, no es exclusiva para el calcio. Realmente todos los óxidos metálicos forman hidróxidos con el agua. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido de hierro 2. Nos reacciona con 3 moléculas de agua para formarnos 2 moléculas de hidróxido de hierro más 3. Igual, si tenemos el óxido ferroso con agua, nos genera una molécula de hidróxido de hierro 2. Por ejemplo, aquí también tenemos aluminio. El óxido de aluminio reacciona con agua y nos genera hidróxido de aluminio. El óxido de mercurio, aquí el mercurio tiene la valencia de +1, con el agua genera dos moléculas de hidróxido de mercurio 1. También tenemos aquí el mercurio con una valencia de +2, al reaccionar con agua, entonces genera hidróxido de mercurio con valencia de +2. Y bueno, la solubilidad de los óxidos e hidróxidos se ve reducida al aumentar el pH, debido a que aumenta la concentración de iones hidroxilo en el medio. Entonces aquí tenemos que los hidroxilos, al disociarse en agua, me van a generar la concentración del metal más la concentración del hidroxilo proveniente de la sal. Entonces la KPS se va a ver modificada de esta manera. Es la concentración del ion metálico multiplicada por la concentración de iones OH en el medio. Pero hay que recordar que esta concentración de OH son los que provienen tanto de la sal como el pH que tiene el medio. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la KPS no se ve afectada por el pH, solamente la afecta la temperatura. Pero como la KPS entonces permanece constante, entonces lo que se va a modificar ahora son las concentraciones. Ahora vamos a hacer un ejemplo tomando en cuenta eso. Ejemplo 3. Calcular la solubilidad del hidróxido de hierro 3 a un pH de 13, tomando en cuenta que el peso molecular del hidróxido de hierro es de 106.86 gramos sobre mol y tiene una KPS de 1.1 por 10 a la menos 36. Y bueno, entonces la reacción que se va a llevar a cabo es la siguiente. Tienes el hidróxido de hierro generando
el ion hierro más 3 iones hidroxilo. Entonces, la Kps queda la concentración de hierro por la concentración de hidróxido al cubo. Y bueno, considerando que para estos efectos, la concentración de hidroxilos es tan alta que podemos despreciar en la suma la concentración de hidroxilos provenientes de la sal. Entonces, para calcular la concentración de hidroxilos, procedemos con el pOH. El pOH, recordemos que es 14 menos el pH. Entonces, esto es igual a 14 menos 13, esto es igual a 1. Este es mi pOH. Entonces, la concentración de hidroxilos es igual a 10 elevado a la menos pOH. Esto es igual a 10 a la menos 1, esto nos queda una décima, o 0.1. Entonces, la solubilidad viene dada por esta fórmula. La constante de solubilidad es igual a la concentración de hierro por la concentración de hidroxilos al cubo. Ya habíamos visto que entonces la constante de equilibrio permanece constante y esta es 1.1 por 10 a la menos 36 y esto es igual a la concentración de hierro por 0.1 elevado al cubo. Entonces, despejando de aquí, en la concentración de hierro va a ser igual a este 1.1 por 10 a la menos 36 dividido entre 0.1 elevado al cubo, que lo tenemos aquí. Entonces, al realizar esta operación, nos queda que entonces la concentración que va a ocupar el hierro en el agua es de 1.1 por 10 a la menos 33 molar, lo cual es muy pequeño, pero de todos modos vamos a sacarlo en gramos por litro. Entonces la concentración final es el 1.1 por 10 a la menos 33 mol por litro, multiplicando por el peso molecular, que es de 106.86 gramos sobre mol. Esto nos va a quedar de 1.17 por 10 a la menos 31 gramos por litro. Es decir, en 1 litro de agua probablemente no tengamos ni siquiera una molécula flotando, porque esto es mucho más pequeño que el número de Avogadro. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora a un pH de 2, suponiendo que todas las condiciones permanecen idóneas. Más adelante vamos a ver que este problema no aplica completamente para la realidad, pero para fines matemáticos ejemplifica muy bien el efecto del pH. Entonces ahora, nada más la única diferencia con el problema anterior es que esto es a un pH de 2. Entonces la reacción que vamos a llevar a cabo, ya la habíamos visto, es la desionización del hierro, que es hierro más 3 hidroxilos. Entonces la Kps es igual a la concentración de hierro por la concentración de hidroxilos al cubo. Entonces consideramos nuevamente que la concentración de OHs provenientes del medio es mayor a la concentración de OHs provenientes de la sal y que esta por lo tanto es despreciable. Entonces procedemos a calcular la concentración de OHs a partir del pOH. El pOH es igual a 14 menos el pH, esto es igual a 14 menos 2, esto nos da 12. Entonces la concentración de hidroxilos es igual a 10 elevado a la menos 12. Entonces la solubilidad va a quedar dado por la fórmula. Kps es igual a la concentración de hierro por la concentración de OH al cubo, y entonces la Kps que permanece constante es 1.1 por 10 a la menos 36 y esto es igual a la concentración de hierro por 10 elevado a la menos 12, esto elevado al cubo. 10 elevado a la menos 12 elevado al cubo nos da 10 a la menos 36. Entonces la concentración de hierro despejada es igual al 1.1 por 10 a la menos 36 entre 10 a la menos 36. Entonces este 10 a la 36 con este 10 a la 36 se eliminan y solamente nos queda 1.1 molar. Entonces la concentración en gramos por litro es 1.1 mol sobre litro por 106.86 y esto nos queda 117.5 gramos sobre litro. Y bueno, entonces es así como observamos que la concentración aquí es muchísimo más alta y lo único que estamos haciendo es variar el pH. Y bueno, espero que les sea de ayuda a los amigos que nos habían escrito acerca de sus inquietudes. Vamos a sacar otro video porque veo que tienen bastantes problemas por resolver en línea y esperamos que puedan resolver todas sus guías con éxito. Hasta la próxima.